vamos a establecer estas pequeñas diferencias que existen entre la oclusión y cómo lo relacionamos con la estética. Es importante recalcar que es realmente imposible realizar un correcto tratamiento en cualquiera de las especialidades odontológicas, ya sea rehabilitación oral, reconstrucción oclusal, periodoncia o ortodoncia, sin tener un conocimiento profundo de las relaciones de los dientes entre sí, es decir, entre el maxilar superior y el inferior, y con las diferentes componentes del sistema estomatognático, especialmente la neuromusculatura y la ATM. En realidad, cuando tratamos nosotros a los dientes, si bien trabajamos directamente en los dientes, indirectamente trabajamos en todo el sistema, en los músculos, en las articulaciones, en el periodonto. Hoy día se considera la oclusión de esta manera, no solamente de los contactos interdentarios que se puedan dar en estática y dinámica de los dientes, sino cómo estos dientes se relacionan también y la armonía que tiene que haber entre dientes, ATM y la neuromusculatura y el periodonto. De lo que vamos a hablar hoy día es un capítulo introductorio de lo que es la bioestética en odontología, porque para hablar y entender bien la rehabilitación o la reconstrucción oclusal bioestética tendríamos que estudiar otros capítulos como son el diseño de los dientes naturales y especialmente la fisiología de la oclusión, cómo es que se forma la oclusión durante la etapa de crecimiento y desarrollo de los maxilares, los diferentes tipos de oclusión que existen. Un punto importante también son los factores que hacen a la desoclusión, en donde, por supuesto, la guía anterior es uno de los más importantes, pero también la ATM, la articulación temporomandibular, y la alineación tridimensional de los dientes también son factores de desoclusión. Luego, otro punto importante en la fisiología y necesario para un funcionamiento del sistema es el de la dimensión vertical oclusal y entender también cómo se realiza la masticación. Otros puntos también son las cargas oclusales y por último tendríamos lo que es la reconstrucción oclusal bioestética, desde el diagnóstico hasta la restauración completa de la dentición. Pero hoy día vamos a hablar de una introducción a la bioestética, al conocimiento de lo que es bioestética en odontología. Según Robert Lee, bioestética es el estudio de la belleza de las cosas vivas en sus formas naturales y su adecuada función. Quiere decir que aquí hay tres componentes: belleza, forma y función. Todos sabemos que es necesario que existan formas para realizar las funciones. Tiene que haber forma para la función. Y una vez que se establece la función, ésta preserva las formas. Quiere decir entonces que estos tres componentes son muy importantes en lo que es la bioestética: la belleza, la forma y la función. Y esto está presente en todos los seres vivos. Si analizamos el sistema estomatognático de las diversas especies, podemos observar la íntima relación bioestética que existe entre los biotipos, los dientes, la ATM, los huesos y los músculos, porque todos ellos se encuentran interrelacionados. Así podemos ver, por ejemplo, que en los carnívoros como en los roedores existen armonías en todos los componentes del sistema masticatorio de ellos. En los roedores, por ejemplo, el alimento son los cereales. El roedor pela los cereales, pero el alimento se encuentra fijo, lo cual hace que tengan que recorrer distancias cortas. Esto hace de que la línea corporal no sea aerodinámica, porque estos van a desarrollar pocas velocidades. Los dientes predominantes en los roedores es del grupo incisivo, porque ellos hacen movimientos antero-posteriores para pelar los cereales. Y incisivos tienen un crecimiento continuo, a diferencia del ser humano. La ATM
está preparada para este movimiento y para esta función. Por lo tanto, las ATM realizan movimientos anteros posteriores. Y los músculos, por supuesto, sería con predominio del músculo pterigodeo externo, que es el músculo responsable de estos movimientos. Quiere decir, pues, de que en los roedores no solamente existe una armonía morfofuncional en el cuerpo del roedor, sino también en su sistema estomatognático. En los carnívoros ocurre también algo parecido. El alimento, es decir, que hay unas relaciones armónicas entre la forma y la función. El alimento son las carnes, pero estas se encuentran en movimiento, por lo tanto, necesitan recorrer grandes distancias. Esto hace que la línea corporal del cuerpo sea aerodinámica, porque tienen que desarrollar mucha velocidad. El diente predominante es del grupo incisivo, y estos tienen una gran curvatura radicular. La ATM, entonces, está programada para este tipo de movimiento, que es de apertura y cierre, porque los carnívoros ejecutan su masticación con movimientos básicamente verticales, de apertura y cierre. Y el músculo predominante es un músculo de cierre, que es el músculo temporal. Quiere decir que en todas las especies existe esta armonía morfofuncional de forma y función, este binomio, no solamente en el cuerpo, sino también en el sistema estomatognático. Igual ocurre en el ser humano, porque este también presenta relaciones armónicas bioestéticas en todo su cuerpo y por supuesto también el sistema estomatognático. Entonces lo que tenemos que estudiar es la belleza que existe y su relación con el binomio forma y función. El ser humano en su sistema masticatorio presenta características combinadas de carnívoros, herbívoros y roedores, debido a que su dieta es mixta. Es por esto que la articulación temporomandibular y la neuromusculatura, los mismos dientes, están preparados para este tipo de masticación. Y en el ser humano esta función es muy compleja, es necesario un movimiento muy coordinado de todos los músculos de cabeza y cuello para mover adecuadamente la mandíbula. Esto hace de que el sistema, que es muy complejo, y a pesar de esta complejidad, puede permanecer sano durante muchos años, y a veces durante toda la vida del individuo. Pero cuando comienzan a haber alteraciones, estas alteraciones pueden llevar hasta situaciones muy problemáticas. Si nosotros vamos a estudiar la bioestética en rehabilitación oclusal, pues, vamos a entender que esto tiene que integrar la belleza natural de los dientes con la sonrisa y la cara de los pacientes. Y esto, a su vez, tiene que estar integrado con el binomio forma y función óptimas. Quiere decir que aquí de nuevo están esto de belleza y forma y función. Y todo esto, si tiene que estar integrado, implica que no puede haber una sin la otra. Tienen que estar todas estas características. Esto está basado en un modelo dentognático humano, de Human Dentognatic Model, que esto surgió de estudios comparativos con denticiones perfectas, naturales, que lo estudió el doctor Robert Lee. Robert Lee fue un odontólogo que ya falleció, y él fue el que realmente le enseñó a Ronald Roth, que es un ortodoncista, todos los principios de una oclusión orgánica y de estos principios bioestéticos, que es lo que se viene aplicando en Estados Unidos, y ahora se han creado escuelas en todo el mundo de la ortodoncia aplicando los principios de Robert Lee. Si nosotros observamos estas denticiones perfectas o casi perfectas, porque la perfección no existe, en bocas que están muy bien alineadas y que son muy estéticas, por lo general estas bocas cumplen adecuadamente sus funciones, y hay ciertas características que se encuentran en estas bocas. Una de ellas es que si lo vemos en el plano frontal, como en este caso, vamos a ver los dientes anteriores, de canino a canino, superiores e inferiores.
y se puede apreciar en estos dientes anterosuperiores cómo los centrales y los caninos están en una línea recta. Sin embargo, los laterales siempre se encuentran ligeramente más cortos. En el sector posterior también podemos apreciar los corredores bucales, que cuando esto es correcto está bien alineado. Esta correcta alineación tridimensional, tanto en el superior e inferior, es signo de buenas denticiones. ¿Qué cosa es alineación tridimensional? Alineación tridimensional no es otra cosa que la más correcta posición de los dientes en los tres planos del espacio para absorber las fuerzas que generan los diferentes grupos musculares, tanto en el cierre como en los movimientos excéntricos. Quiere decir que este es un modelo de una boca muy bien hecha, y aquí se encuentran todos los mecanismos de protección que tienen esta boca para que se ejecute adecuadamente la fisiología, la masticación, la deglución, pero que además tendrán muchos mecanismos de protección para la parafunción. Estos mecanismos de protección para la parafunción están dados mayormente por los dientes anteriores. Cuando hay una guía anterior correcta, esta guía anterior es muy estética, como en este caso, y además, por ser adecuadamente estética, también va a cumplir sus funciones. Cuando el paciente está en parafunción y ejecuta movimientos sin alimento entre ellos, es conveniente de que al hacer los movimientos laterales, los caninos que están diseñados para hacer las oclusiones estén correctamente ubicados. Esta alineación tridimensional de los caninos es también muy importante. Si nosotros vemos en el plano frontal, vamos a ver siempre de que nunca se ve la vertiente distal del canino, solamente la vertiente mesial. Esta correcta alineación, y también que la inclinación de este canino es casi vertical, en un promedio de más o menos 65-70 grados, a diferencia de los centrales y laterales, que como vamos a ver en el plano sagital están en una angulación de 40-45. Todo esto es para que en los movimientos excéntricos los dientes anteriores, la guía anterior, cuando es muy estética y funcional, produce lo deseable, que es la desoclusión de las piezas posteriores. Tanto en el lado de trabajo, que es el lado a donde se mueve la mandíbula, llamada también lado de laterotrusión, y también se separan las piezas del lado de no trabajo, que también se le denomina lado de medio otrusión, porque se acerca a la línea media. Por lo tanto, los dientes anteriores separan a los posteriores en los movimientos excéntricos, produciendo que de esta manera la protección de estos dientes posteriores y también la protección de las articulaciones, puesto que se genera una palanca ineficaz de clase 3, donde el punto de apoyo es la articulación, los músculos están al medio y el canino que está adelante es la resistencia. Entonces produce una palanca ineficaz de clase 3. Decimos ineficaz porque de las tres tipos de palanca, la interapoyante, la interresistente y la interpotente, esta palanca es la menos eficaz. Y al ser menos eficaz la palanca protege mucho mejor a los dientes. Si nosotros ejecutamos movimientos protrusivos, vamos a ver que los dientes anteriores, que como les digo, en el plano sagital veremos que tiene una inclinación de 40-45 grados aproximadamente, al hacer el movimiento protrusivo durante la parafunción, se separan también las piezas posteriores, protegiendo entonces los dientes anteriores a las piezas posteriores y además también protegiendo a las articulaciones temporomandibulares. Quiere decir entonces que los dientes se protegen entre sí y también protegen a las articulaciones. Cuando se cierra la boca, todas las piezas posteriores al hacer contacto comparten y reparten las fuerzas, permitiendo que lleguen fuerzas no tan fuertes a la articulación, protegiendo de esta manera las piezas posteriores a las articulaciones y también a los dientes anteriores
ya que estos se encuentran en una situación de acoplamiento. Quiere decir que en el sistema masticatorio existe un mecanismo de protección de dientes anteriores a piezas posteriores y de piezas posteriores a dientes anteriores, y ambas, anteriores y posteriores, protegen a las articulaciones. Por lo tanto, durante la parafunción, que es cuando se producen estos movimientos con la boca vacía, sin alimento y contacto dentario, la guía anterior es uno de los mecanismos más importantes para la protección del sistema. ATM, dientes, músculos y periodonto. Este modelo que acabamos de ver permitió al doctor Robert Lee un cambio en los tratamientos al ver los resultados positivos en sus pacientes cuando se aplicaban los principios bioestéticos que ya estamos viendo y que después vamos a ver con mayor detalle. Este modelo provee los principios necesarios que nos servirán de base para un tratamiento ideal. Y cuando tengamos que hacer una rehabilitación, aunque sea pequeña, tendremos que dar dentro de las características de esta oclusión estos mecanismos. Y más aún se emplearán estos mecanismos cuando tengamos que hacer una reconstrucción oclusal de toda la boca, en donde ahora sí tendremos que poner un énfasis especial para dar estos mecanismos de forma y función necesarios para que estas restauraciones o estas oclusiones puedan durar mucho tiempo sin problemas en la vida de los pacientes. Por lo tanto, los casos resueltos bajo este concepto son muy estables, predecibles, estéticos y funcionales, superior a cualquier otro tratamiento cuando aplicamos estos conceptos. Estos cambios positivos los vamos a incorporar a los dientes, a la sonrisa y a la cara. Se obtiene una mejora sustancial en la apariencia física y bienestar psicológico del paciente. En realidad esto no es nada nuevo, ni tampoco es un invento que se hace, sino simplemente esto es lo que encontramos en las bocas sanas de los pacientes que no tienen desgastes y que sus dientes se encuentran muy bien alineados. Estas son características que tienen estas oclusiones que van a preservar a los dientes y a su vez también van a evitar problemas a nivel de las articulaciones y a nivel de la neuromusculatura y a nivel del periodonto. Vamos entonces a revisar algunos principios bioestéticos. Cuando los dientes están en contacto, los cóndilos se encuentran en la posición funcional más superior, anterior y medial, con el disco interpuesto en su porción más delgada. Este es el concepto actual que se tiene de relación céntrica. Relación céntrica es una posición de cóndilos centradas dentro de sus cavidades, y estos cóndilos del maxilar inferior están apoyados contra la vertiente posterior del tubérculo articular con el disco adecuadamente interpuesto. Si bien no todos los pacientes están con los cóndilos centrados en esta posición de relación céntrica, pequeñas diferencias en que los cóndilos se encuentren ligeramente adelantados debido a interferencias posteriores va a hacer de que los cóndilos que están un poco más adelantados no estén en relación céntrica. Sin embargo, cuando hay equilibrios funcionales y hay mecanismos de adaptación y compensación, los pacientes o los individuos que no se encuentran en céntrica pueden tener oclusiones fisiológicas. Sin embargo, pensamos que cuando tengamos que hacer una reconstrucción de toda una boca, los cóndilos tienen que estar apoyados en su posición más centrada, como acabamos de decir. En segundo lugar, como principio bioestético, es que la guía anterior evita los contactos posteriores en los movimientos excéntricos. Y esto es lo que anteriormente hemos explicado. Cuando existe una buena guía anterior, correcta guía anterior, y es funcional y estética, cuando se hagan los movimientos excéntricos no van a haber contactos posteriores. Si hay contactos posteriores, estos pueden ser interferencias. Y estas interferencias pueden ser del lado de trabajo, del lado no trabajo, al cierre. Parece ser que una de las más graves interferencias y que pueden producir más problemas son las interferencias del lado de no trabajo. También Roth habla de una interferencia en el cierre que va a establecer un fulcrum en la boca, y generalmente estas interferencias están entre las segundas y terceras molares. En los incisivos
En esas bocas sanas, que tienen todo lo que es de estético y funcional, el entrecruzamiento es entre 3 y 5 milímetros y el resalte entre 2 y 3 milímetros. Aquí estamos viendo dientes sanos, no desgastados, en donde el tamaño de los dientes anteriores superiores es de 12 milímetros y el tamaño de los dientes inferiores es de 10 milímetros. Estos son medidas promedios, pero generalmente vemos en la boca dientes que están muy desgastados y en vez de tener, por ejemplo, los superiores 12 milímetros, tienen 8 o 10 milímetros. Y los inferiores a veces se desgastan tanto que están en 3 o 4 milímetros. Pero cuando los dientes tienen sus tamaños normales, sus tamaños naturales, lo cual va a dar mucha estética al paciente, cuando la boca se cierra, van a hacer entrecruzamientos verticales y horizontales, que nosotros le llamamos entrecruzamientos y resaltes. Muchos le llaman sobremordidas verticales y sobremordidas horizontales. Y en inglés, overjet y overbite. Lo importante es que cuando los dientes no están desgastados y hay estas buenas sobremordidas, los promedios en la sobremordida vertical o entrecruzamiento es de 4 milímetros y la sobremordida horizontal en estos dientes anteriores es de 2 milímetros. Ya vamos a ver más adelante que los caninos que no se encuentran con estas inclinaciones, sino son más verticales, la sobremordida horizontal, en vez de ser de 2 milímetros, a veces es de 1 milímetro o 0.75 y a veces menor. Y esto es debido a que estos dientes se encuentran más verticalizados, y se encuentran más verticalizados porque están a la altura de la comisura, que es el sitio de convergencia de muchos músculos, cuya resultante es hacia adentro. Y esta correcta posición de estos caninos, como vamos a ver más adelante, es un mecanismo muy importante para producir correctas desoclusiones. Pero aquí, en este dibujo, vemos a los dientes anteriores con sus sobremordidas y en los movimientos protrusivos, ahora esta inclinación de estos dientes con 45 grados y con una altura funcional de 4 milímetros va a producir la desoclusión de las piezas posteriores, que generalmente se van a tener que separar más o menos 2 milímetros. Y aquí vemos el entrecruzamiento en los caninos, que como decía, es de 4 a 6 milímetros. ¿Y por qué es mayor que los centrales? Porque los caninos son dientes más largos. Y el resalte es mucho menor, no es 2 o 3 milímetros, es de 0.3 a 0.75. Y como dije, algunos, como Alonso, habla de más o menos 1 milímetro. Y la inclinación canina es de 65 a 70 grados, sin embargo la de los dientes anteriores es de 40 a 45. Todo esto está perfectamente programado por la naturaleza para dar una alta estética y también producir la desoclusión de las piezas posteriores con estas diferentes desoclusiones. La distancia del límite amelocementario entre los incisivos centrales al ocluir es de 16.5 milímetros a 2 milímetros y a 20 milímetros, y la distancia del límite amelocementario entre los segundos molares al ocluir es de 10.5 a 14. Quiere decir que esta distancia es menor, y esto es debido a que los dientes anteriores son más largos y más grandes que las piezas posteriores. Las piezas posteriores son más cortas, y este es un problema cuando nosotros tenemos que hacer rehabilitación, porque cuando preparamos una pieza posterior y le damos el espacio adecuado para poder hacer en las restauraciones, en las coronas, en los onlays, una morfología coronaria adecuada, tenemos que reducir y dar un espacio de más o menos 2 milímetros o 2 milímetros y medio. Robert Lee habla hasta de 3 milímetros. Eso hace a que estos dientes queden muy cortos. Y entonces el paralelismo de las paredes en las preparaciones, en las piezas posteriores, ayuda a que estas piezas puedan tener la retención adecuada. Otra cosa más que se puede hacer es crear cajas en piezas posteriores cuando estas piezas son muy cortas. Hoy día hay una solución también a esto, que es la cementación adhesiva. Cuando esto se hace cementación adhesiva, ahora sí ya no tiene tanta importancia que estas piezas sean más cortas, puesto que la adhesión va a unir a los dientes con las restauraciones en forma adhesiva.
Si nosotros vemos en estética y vemos los corredores bucales, vamos a ver que hay un efecto gradual del canino al primer premolar y segundo premolar, ya que los premolares son muy parecidos a los caninos, son sus primos hermanos, y que tienen un poquito de más y un poquito de menos, pero son muy parecidos. Y estos caninos, que son unas piezas muy importantes, cuando estas piezas se van haciendo más posteriores, van disminuyendo de tamaño, pero tienen que estar siempre correctamente alineadas. La morfología fue prevista genéticamente y en condiciones óptimas. Cuando las piezas erupcionan en la boca, erupcionan con sus formas definitivas. Las formas vienen predeterminadas genéticamente y, como digo, en condiciones óptimas. Es por esto que cuando hacemos reconstrucción oclusal, rehabilitación, tenemos que imitar a la naturaleza y dar las mismas formas que tienen las piezas posteriores. En las tablas oclusales, en las corticales oclusales de las piezas posteriores, se encuentran lo que se llama los elementos de la oclusión, que son punta de cúspide, rebordes marginales, rebordes triangulares como elevaciones y surcos y fosas como depresiones. Y toda esta morfología oclusal, que es muy hermosa, es a su vez muy funcional y tenemos que tratar de reproducirla en nuestras restauraciones. Cada diente tiene su propia forma que cumple una función específica, porque hay relación de forma y función en el sistema y se encuentra en armonía con el resto de las piezas dentarias. Pero no solamente con el resto de las piezas dentarias, se tienen que encontrar en armonía, como dije en un comienzo, también con el resto de los componentes del sistema, especialmente del sistema neuromuscular, de los músculos, y con las articulaciones temporomandibulares. Y cuando la morfología es correcta, cuando el individuo cierra la boca a través de los puntos de contacto intraoclusales que se van a dar en las vertientes de estos rebordes marginales y triangulares, transmitirán la axialidad y la estabilidad de los pisos, que es uno de los principios fundamentales en la oclusión, porque existen dos principios fundamentales cuando tenemos que hacer rehabilitación. Son los principios de axialidad y estabilidad de los dientes en el cierre, y que esto se da gracias a la perfecta morfología oclusal que tienen estos dientes, y luego vendrán los principios de la desoclusión cuando aparezcan los caninos. También se debe tomar en cuenta los contornos gingivales que rodean los dientes para la estética. Cuando un paciente sonríe y enseña algo de la encía, que ojalá no enseñe mucho para no tener una sonrisa gingival que no es tan linda, pero cuando enseña un poquito de encía, los contornos gingivales tienen que estar correctamente ubicados. Los centrales y caninos prácticamente se encuentran en línea recta, los laterales es un poquito más abajo. Los principios entonces de la bioestética ayudan a la detección también temprana de algún tipo de afección o patología a nivel dentario. Si yo entiendo cómo están alineados los dientes en el espacio, en los tres planos del espacio, y lo puedo ver en el plano frontal, sagital, como se puede ver en estas fotos, y por supuesto en el plano horizontal será la conformación de las arcadas, y entiendo que esto es la normalidad, puedo apreciar muy bien cuando esto se ha alterado, por ejemplo, por ausencia de algunas piezas, las piezas se movilizan, se extruyen, y entonces puedo entender prácticamente sin mayor estudio que ahora hay patología. Entonces, empleando el modelo ideal a seguir, que es el modelo que le acabamos de ver, que se puede y que lo vamos a ver en el cierre y en los movimientos excéntricos, y aquí cabe explicar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos estos movimientos, como lo hemos hecho y hemos visto en estos modelos, es a boca vacía, cuando la boca está cerrada y se mueve la boca y la guía anterior separa las piezas posteriores. Estos no son movimientos masticatorios ni funcionales, estos son movimientos que hace el paciente cuando está en parafunción. Por lo tanto, estos mecanismos de protección de la guía anterior a las piezas posteriores y de las piezas posteriores a los dientes anteriores, protegiendo a ambos a las articulaciones, no es para la masticación, es para la parafunción. Porque cuando el paciente bruxa, ahí es donde a boca cerrada, sin alimento interpuesto, los dientes hacen contacto tanto en el cierre como en las excéntricas. Y si no hay todos estos mecanismos que acabamos de ver, entonces estos dientes se desgastarán. O el paciente tendrá problemas musculares o tendrá problemas articulares. Es
interesante entender lo que es el bruxómano. Muchos piensan que bruxómano es un individuo que desgasta dientes. Si bien, claro, puede ser un individuo que desgasta dientes, un bruxómano no es solamente eso. Bruxómano es un individuo que tiene tensión emocional y sobrecarga a todo el sistema, compuesto por dientes, articulación temporomandibular, músculos, etc. Y cuando sobrecarga el sistema, que es como una cadena, se va a romper con el eslabón más débil. Si lo más débil del sistema son las articulaciones, este será un bruxómano que sufre de sus articulaciones, que tendrá alteración de sus articulaciones. Pero si lo más débil de su sistema es la neuromusculatura, este será un individuo que tendrá problemas de apertura de la boca, tendrá problemas de dolor en la musculatura, tendrá problemas de dolor en el cuello, etc. Ahora, si lo más débil de su sistema es el periodonto y encima, porque tiene placa bacteriana, puede mover los dientes. Y por último tenemos al individuo de que tiene su tejido adamantino, o sea, el esmalte, más débil, que es más blando, y entonces cuando bruxa, desgasta los dientes. Pero bruxómano no es un individuo solamente que desgasta dientes. El bruxómano es un individuo que tiene tensión emocional y sobrecarga cualquier parte del sistema y se puede alterar una de ellas o en combinación 2 o hasta 3. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en entender lo que es el bruxómano. Entonces, empleando este modelo ideal a seguir, como acabamos de ver, podemos observar las etapas más tempranas de patología del sistema dentario en los pacientes. Acuérdense una cosa, los signos aparecen mucho antes que los síntomas. Los pacientes llegan al consultorio y a veces vienen con la dentadura bastante desgastadas o alteradas. Y el paciente no tiene sintomatología dolorosa, pero nosotros podemos apreciar los signos y explicarle al paciente que ya está teniendo problemas y que hay que encontrar las soluciones. Y empleando también este modelo a seguir, podemos entonces diagnosticar y cuantificar cualquier alejamiento de los principios bioestéticos. Cuando más alterada esté la boca, más alejada estará de estos conceptos, de estos principios bioestéticos que acabamos de explicar. Y además, también empleando este modelo, podemos incorporar los principios al tratamiento del sistema dentario deficiente. Además, la necesidad de cualquier tipo de especialidad necesaria, como ortodoncia, periodoncia, cirugía ortognática, que sea necesario. Porque hay que recordar que no todos los casos se pueden resolver con rehabilitación. Muchos casos necesitan solamente ortodoncia, otros van a necesitar además periodoncia y algún otro a lo mejor, cuando la ortodoncia no por sí sola no es suficiente, cirugía ortognática. Y otros necesitarán cirugía ortognática, ortodoncia y además a veces periodoncia y reconstrucción oclusal. La única forma de poder diagnosticar es entendiendo cómo son estas bocas naturales, sanas, que reúnen estos conceptos bioestéticos. Ante la alteración de algún aspecto de la armonía bioestética, hay que buscar devolver estos factores perdidos. Sabemos que algunos factores como la mordida abierta pueden ser desencadenantes para romper el equilibrio de la bioestética. Los beneficios del tratamiento bioestético van desde tratamientos preventivos hasta rehabilitaciones orales más extrema y es aplicable a cualquier edad y cualquier condición. Cuando hablamos de tratamientos preventivos, no estamos refiriéndonos a aquellas bocas que son fisiológicas y que están sanas, que nosotros no tenemos que hacer nada en la boca si es que no lo necesita, salvo que tenga problemas, como pueden ser problemas estéticos o problemas funcionales. El objetivo es ayudar a que la belleza del sistema masticatorio dure toda la vida. Y si esto está relacionado con el binomio forma y función, le vamos a poder dar a nuestros tratamientos la belleza necesaria. Esta ontología bioestética es una rama muy exacta de la ontología que requiere realizar estudios especiales en el Instituto de Bioestética de los Estados Unidos, con una duración aproximadamente de 4 años para ser así evaluados por la Fundación. Es toda una especialidad que se sigue. Y esto no es solamente para los que hacen rehabilitación.
Esto es para los que hacen periodoncia, para aquellos que hacen ortodoncia, cirugía ortognática, porque los principios de oclusión se aplican a todas las especialidades, como dijimos en un comienzo. Entonces ahora nos podríamos preguntar, entendiendo lo que es bioestética, ¿qué es oclusión? Nosotros podemos definir la oclusión de la siguiente manera. Es la interacción morfológica y funcional, porque es de forma y función, coordinada de las relaciones de contacto dentarias estáticas y dinámicas con respecto al resto del sistema estomatognático. ¿Y cuál es el resto del sistema estomatognático? El periodonto, el sistema neuromuscular, la unidad cráneo-cérvico-mandibular y la articulación temporomandibular. Es decir, hay una armonía entre las relaciones interoclusales de los dientes y los demás componentes del sistema. Y esta es una relación armónica muy importante y que tiene que haber, porque es una coordinación perfecta, morfológica y funcional. Es necesario que sea de los dos. Estos componentes fisiológicos, todos los que acabamos de hablar, funcionan en forma integrada y dinámica durante la vida del individuo. Durante el crecimiento, el estímulo de la función induce la diferenciación y el modelado de los tejidos para formar estas correctas oclusiones. Y en el tejido ya maduro, el estímulo de la función induce a su remodelación, permitiendo así la adaptación. Y todos nosotros sabemos que todos los tejidos del sistema estomatognático y también todos los tejidos del cuerpo de cualquier órgano tienen capacidad de adaptación. El diente, cuando recibe fuerzas o recibe caries, la pulpa se retrae. El periodonto, cuando recibe fuerzas excesivas, se fortalece y se ve un periodonto más engrosado. El hueso se pone más compacto. Y la ATM, que antes se pensaba que tenía una capacidad de adaptación pequeña, hoy día que sabemos que la articulación que está rodeada de un tejido mesenquimatoso indiferenciado, puede tener capacidad de adaptación durante toda la vida del individuo. Y esto es muy importante entender. Entonces, para adaptarse a los cambios funcionales, se tienen que producir modificaciones compensatorias en los tejidos que evitarán las alteraciones de los mismos. Esto significa, pues, de que el sistema estomatognático es un sistema muy complejo, formado por dientes, articulación temporomandibular, sistema neuromuscular y ATM. Cuando todos estos componentes funcionan armónicamente, hay salud biológica. Pero cuando surgen alteraciones en la conformación, en la estructura o en la función de cualquiera de estas partes interrelacionadas, se tienen que producir alteraciones en otras partes para dar lugar a estos mecanismos de compensación de los cuales estamos hablando. Pero cuando debido a demandas funcionales excesivas, traumatismos, patologías, pérdida de capacidad de adaptación, este equilibrio se pierde, pueden producirse alteraciones tisulares que se manifestarán a través de signos y síntomas de desórdenes temporomandibulares, porque han excedido la capacidad de adaptación. Es decir, ahora vendrán desórdenes temporomandibulares, y ya es bueno entender que estos desórdenes temporomandibulares están relacionados a la oclusión, pero no únicamente a la oclusión. Hoy día sabemos que hay otros factores que pueden dar problemas disfuncionales. La oclusión no es el único y ni siquiera es más importante. Están también los traumatismos, el dolor profundo, el estrés emocional, la parafunción, todos ellos pueden dar problemas. Si un paciente sufre un accidente y se golpea la mandíbula y tiene un problema de alteración del disco, esto no tiene que ver nada con la oclusión, esto es debido a un traumatismo. Igual hay otros factores etiológicos, porque como decimos, la oclusión no es el único y ni siquiera es el más importante, pero se tiene que considerar. Los principales signos y síntomas de un sistema masticatorio inestable es prácticamente lo siguiente, y estas son las preguntas que generalmente les tenemos que hacer a los pacientes cuando vienen al consultorio para saber si tienen algún signo y síntoma de disfunción.
dolor y ruidos en la TM, el rechinar o apretar los dientes, el dolor de cabeza, cara y cuello, dientes desgastados, sonrisa antiestética, fracturas frecuentes de restauraciones dentales, expresión facial de fatiga y dificultad para comer. Cuando el paciente tiene algunos de estos, o basta uno o dos de ellos, ya sabemos que el paciente está teniendo signos y síntomas de disfunciones y que tenemos que hacer algo, porque no podemos tratar a un paciente de su oclusión a través de reconstrucción oclusal, a través de ortodoncia, si primero no tratamos las disfunciones musculares y o articulares que pueda tener el paciente. Primero tenemos que resolver estos problemas, porque es imposible tratar a un paciente correctamente y llevarlo a céntrica y hacer todo lo que tenemos que hacer si el paciente está disfuncionado, si los músculos están alterados y su articulación también está sufriendo o ha sufrido daños. Entonces se precisará, cuando lo requiere, tratamiento de las diversas disfunciones, que a veces engloba la oclusión, cuando este es un factor contribuyente, pero como les dije, hay otros factores a veces más importantes y la oclusión no tiene nada que ver, por lo tanto no tenemos por qué tocar la oclusión en esos casos, pero a veces sí, para conseguir la reparación de los tejidos. ¿Qué es entonces el concepto que tenemos hoy en día de oclusión utilizando estos parámetros bioestéticos? Si definimos la oclusión como la interacción morfológica y funcional coordinada de las relaciones de contacto dentarias estáticas y dinámicas con respecto al resto del sistema, cuando estas relaciones de contacto dentario se encuentran realzadas por ciertas características, tales como una morfología coronaria natural, sin desgaste en los dientes anteriores y posteriores, indispensables para una buena estética y a una oclusión funcional. Si existen excelentes longitudes coronarias en la guía anterior, con pronunciados entrecruzamientos, favoreciendo la estética y los mecanismos de desoclusión a las piezas posteriores, y existen excelentes alineaciones tridimensionales individuales y de conjunto de todas las piezas dentarias anteriores y posteriores, en posición de relación céntrica en el cierre céntrico y a una determinada dimensión vertical compatibles con la estética y la función, ahora entonces estamos ante una oclusión bioestética. Nos hemos acostumbrado a ver dientes desgastados y muchos pacientes vienen con los dientes desgastados hasta la mitad y a veces desgastados así son estéticos porque el paciente se acostumbra a esto, pero ya comienzan a tener problemas u oclusiones que ya no están correctas y este es el momento de tratarlo a través de esta oclusión bioestética y de estos tratamientos de restauraciones bioestéticas. La oclusión bioestética, por lo tanto, integra, como dijimos, la belleza de la sonrisa con las formas naturales dentarias y la función biológica. Es indispensable estos tres componentes para obtener lo que ustedes están viendo ahí en este individuo, porque este no es paciente, este es un individuo porque está sano. Y entonces esto es lo que tenemos que tratar de imitar, esto es lo que tenemos que tratar de hacer, estética y funcionalmente, porque cuando hagamos una rehabilitación, todos los dientes del maxilar inferior, anteriores y posteriores, tendrán que ocluir, no solamente tendrán que con las piezas superiores, sino también tendrán que estar en armonía, no solamente con estos dientes, sino también con los mecanismos de absorción de fuerzas que son las articulaciones, tanto alveolodentarias como temporomandibulares, y estas tienen que estar entonces perfectamente programadas. Por lo tanto, dicho todo esto, ya podemos entender que la oclusión bioestética abarca tres elementos importantes: la forma y función de los dientes anteriores, la forma y función de los dientes posteriores y la forma y función del ATM. Y estos tres puntos importantes en la oclusión son los que nosotros tenemos que realizar cuando hagamos reconstrucciones oclusales. Dar a los dientes anteriores su forma y función y belleza, dar a las piezas posteriores su forma y función y belleza, y por supuesto que tiene que estar esto en armonía con las ATM. Esta oclusión bioestética
entonces será la base para el diagnóstico y tratamiento del sistema a través de los diferentes procedimientos de rehabilitación oral, para hacer correctamente una rehabilitación oral bioestética. Pero, ¿qué es rehabilitación oral? La rehabilitación oral es todo procedimiento terapéutico con el objetivo de establecer salud biológica, integrando el binomio forma y función con la estética al sistema alterado. Esto es, ¿y cómo lo conseguimos esta salud biológica con esta integración de forma y función con la estética? A través de varios procedimientos, porque la rehabilitación bioestética incluye la terapia quirúrgica, que luego de haber hecho el examen clínico, radiográfico y modelos de estudios, muchas veces necesitamos una terapia quirúrgica. Y esto también es parte de la rehabilitación, una terapia periodontal, terapia neuromuscular y articular cuando los pacientes están disfuncionados. Todo esto tiene que ser previo a la rehabilitación oclusal bioestética. ¿Y qué es la rehabilitación oclusal bioestética? Es aquella parte de la rehabilitación oral que tiene como objetivo la transformación de las oclusiones fisiológicas alteradas, que no tienen patología, pero que están alteradas, como por ejemplo por ausencia de algunas piezas, por extrusiones de otras, por piezas rotas, cariadas, etcétera. No fisiológicas, es decir, oclusiones patológicas, en donde ya hay patología no solamente en los dientes, sino también en otras partes, como son las articulaciones, etcétera. O que sin ser patológicas ni estar alteradas, son estéticamente inaceptables. Y transformar estos tres tipos de oclusiones en oclusiones fisiológicas y estéticas. Esto es la rehabilitación oclusal. ¿Y cómo hacemos la rehabilitación oclusal bioestética? Alonso lo dice muy claramente. Todos los tratamientos de la boca para hacer rehabilitaciones es a través de tres mecanismos. O se hace por corrección, se hace por adición o se hace por sustracción. Por corrección es la ortodoncia y la cirugía ortognática. Por adición es la reconstrucción oclusal, que es lo que hacemos nosotros y que generalmente le llamamos rehabilitación oral. Pero es una parte de la rehabilitación oral y es una parte de la rehabilitación oclusal. O lo podemos hacer por sustracción, y la sustracción es el ajuste oclusal por desgaste selectivo. Es interesante que cualquiera de ellas que se haga, se tienen que hacer alineando los dientes, porque alineación tridimensional resuelve todos los problemas. ¿Y qué es alineación tridimensional? Alineación tridimensional es la mejor posición de los dientes en los tres planos del espacio para absorber adecuadamente las fuerzas que generan los diferentes grupos musculares, cercanos a ellos como puede ser labios y lengua para el sector anterior, o a distancia como puede ser macetero, temporal, pterigoideo interno para las piezas posteriores. Es decir, mi tratamiento consiste en hacer una correcta alineación tridimensional. Si yo hago una guía anterior con dientes con las formas adecuadas, con los tamaños adecuados, con los colores adecuados, y estos están bien alineados, tendré el máximo de estética en esta guía anterior. Y esta será estética y funcional. Y luego cuando haga las piezas posteriores y todas estén correctamente alineados en esta alineación tridimensional correcta, que Majorri le llamó el espiral dinámico de la oclusión, entonces cuando hagamos todo esto será sumamente estético y a la vez funcional. Muy bien, esto es lo que quería traerles por ahora como una introducción a lo que hoy día tenemos como conceptos de reconstrucción oclusal bioestética y oclusión funcional.